Muy buenos días, mis queridos hermanos, bendiciones para todos. El Señor les bendiga. Espero tengan un excelente día. Damos gracias al Señor nuevamente por su palabra, por su verdad, por su Espíritu Santo y por darnos el privilegio, la bendición de poder levantarnos, de poder ver nuevamente la luz del sol. Yo quiero invitarte a que abramos nuestras Biblias. Estamos en la carta a los Filipenses. Hoy nos corresponde estudiar el capítulo 2, versículo 12 en adelante. Filipenses, capítulo 2, versículo 12 en adelante. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solo como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Amén. Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar acerca de que estamos llamados a hacer luz. ¿Cuántos saben que estamos llamados a hacer luz? Pues ese es el propósito, ¿verdad? El deseo primordial, principal del Señor es que nosotros seamos luz, que nosotros podamos manifestar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirables. Antes de conocer al Señor éramos, por así decirlo, personas que vivíamos en oscuridad, sin poder ver las cosas realmente como son, sin poder analizar las cosas. Estábamos siendo inducidos o guiados de una manera incorrecta, pero la Biblia dice que desde el momento en que creímos en Cristo, hemos sido trasladados, y esto es importante que lo sepamos, de un reino de tinieblas a una luz admirable. Ahora, los creyentes, mis amados hermanos, siempre debemos pensar en el propósito de nuestra salvación. ¿Para qué fuimos salvos? Esa es una buena pregunta que todos debemos hacernos. ¿Para qué fuimos salvos? Fuimos llamados, mis amados hermanos, y salvados para la gloria de Dios, pero también para proclamar y revelar al Señor. Nuestra actitud y forma, mis amados hermanos, de vida debe testificar de la salvación de nuestras almas. Debemos vivir de manera congruente a nuestra fe. No solo debemos jactarnos, mis amados hermanos, de nuestra salvación, sino que nos corresponde vivirla. ¿Cuántos están viviendo su fe? Viviéndola como es, viviéndola como corresponde. Debemos vivirla. Tenemos una gran responsabilidad como comunidad cristiana, como creyentes, como hijos de Dios. Nosotros somos la luz del mundo, según Mateo 5:14. Ustedes son la luz del mundo. Como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse, nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones, que sus conductas, que su comportamiento brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. La idea de Pablo, mis amados hermanos, y la idea del Señor esta mañana es que todos nosotros, al igual que los filipenses, podamos vivir de una manera consagrada, obediente, que todo el mundo pueda verlo y como resultado Dios sea glorificado. Esa es la intención. La intención es que cada uno de nosotros, al igual que los filipenses en su momento, podamos vivir de una manera consagrada, de una manera obediente, que todo el mundo pueda verlo y como resultado Dios sea glorificado. Después de todo, ese debe ser su meta y debe ser mi meta. La meta nuestra es que Dios sea glorificado. Debe ser nuestro deseo. Debe ser nuestro anhelo. Que podamos ser instrumentos que llevan gloria al nombre de Cristo. Entonces Pablo dice, manténganse en obediencia. Es lo primero que Pablo le dice a los filipenses. ¿Y por qué tenemos que mantenernos en obediencia? Porque Dios, mis amados hermanos, a quien servimos y para quien vivimos, pues se observa todo. Pablo le dice, como siempre habéis obedecido.
Quiere decir que la iglesia de los filipenses era una iglesia obediente. Ahora, la pregunta sería, ¿somos nosotros obedientes? Pues Pablo dice que los filipenses sí. Les dice, como siempre habéis obedecido. Los filipenses habían sido obedientes a la instrucción del apóstol Pablo. Parte de su éxito cristiano y como iglesia se debía a la obediencia. Hermanos, escúcheme bien, entienda esto. Sin obediencia no hay bendición. Sin obediencia no podemos realmente vivir para la gloria de Dios. Pero el éxito de la iglesia de Filipo, el éxito de los filipenses, su éxito estaba en que eran obedientes a la palabra de Dios. Eran obedientes a lo que el Señor les había dicho por medio del apóstol Pablo. Ese era el éxito y es parte del éxito como iglesia que tuvieron como cristianos. Y de la misma manera nosotros debemos aprender que sin obediencia no hay bendición. A veces decimos, Dios, ¿qué pasa? Yo quiero que tú me bendigas, yo quiero que me vaya bien, yo quiero que las cosas funcionen. Bueno, las cosas no van a funcionar espiritualmente ni físicamente en nuestra vida si andamos caminando de espaldas a Dios. La obediencia es lo que trae bendición a nuestra vida y hace posible nuestro crecimiento y desarrollo. Por eso usted debe decir en esta mañana, Señor, yo quiero vivir obedientemente a tu palabra, obedientemente a tu voluntad. Usted puede observar la diferencia entre un cristiano que obedece al Señor y entre otro que no lo hace. Vea a un cristiano que viva en obediencia y vea a un cristiano que vive en desobediencia y verá los resultados. No digo esto para que nosotros seamos los jueces de ellos. Me refiero, hay una gran diferencia. Es como en una casa, mis amados hermanos. Pueden ser 5 hermanos, pueden ser 2, pueden ser 3, pero los hermanos o de esa familia, los que sean obedientes en la vida, les va bien, mis amados hermanos. Están bien, pero cuando son rebeldes, cuando son contumaces, cuando se oponen a la autoridad, cuando no respetan las normas, cuando no respetan las reglas, cuando no honran a su padre, cuando no honran a su madre, eso se transforma en un desastre. Entonces, aquí la idea es que usted pueda observar la diferencia y la importancia y el valor que tiene la obediencia en la vida cristiana. El que sigue la instrucción divina, mis amados hermanos, siempre tendrá resultados espirituales favorables. El que sigue la instrucción divina siempre tendrá resultados espirituales favorables. Y Pablo quiere que los filipenses mantengan su obediencia, no solamente cuando él está presente, sino mucho más ahora en su ausencia. Hay gente que necesita tener un vigilante al lado para hacer las cosas bien. Pues el cristiano no debe hacer las cosas bien porque tiene un vigilante al lado. Ay, me va a ver el hermano, me va a ver la hermana, me va a ver el pastor, me va a ver los líderes. Eso es lo de menos. Porque que lo vea un líder o que lo vea un pastor, ¿qué puede pasar? Solamente que de repente te corrija con la palabra. Si alguien que es cristiano ve a otro cristiano haciendo algo malo, lo que debe hacer es corregirlo con la palabra. Pero no pasa de allí. En cambio, Dios, mis amados hermanos, que es el que recompensa, que es el que honra, el que premia, eso sí debe preocuparme. Entonces, no solamente debemos obedecer cuando tenemos a alguien cerca. Mire, Pablo quería que los filipenses mantuvieran su obediencia, no solamente cuando él estaba presente, sino mucho más ahora en su ausencia. Es muy fácil obedecer mientras tenemos la presencia física de las autoridades. Ay, ahí andamos derechito. Y eso pasa mucho con los hijos. Pasa con ellos también. Ellos deben obedecer no solamente porque están sus padres, sino incluso cuando ellos no estén. En mi ausencia deben obedecer mucho más, dice Pablo. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Sí, somos salvos, tenemos perdón de pecado, tenemos vida eterna, pero ahora Pablo nos llama, Pablo nos invita a ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Ocúpense en las cosas concernientes a su salvación. Enfóquense en su vida espiritual. Trabajen esforzadamente hasta alcanzar la madurez espiritual, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Este texto, mis queridos hermanos, en particular ha sido objeto de muchísimas controversias, especialmente porque algunos parecen entender como que el apóstol estuviera mandando a la gente a ganar su salvación. Pero el texto no dice gánese su salvación, dice esfuércense. No dice esfuércense por ganarla. Al contrario, es un llamamiento a esforzarnos por vivir la salvación que ya poseemos por la gracia de Dios. Ocúpese en lo que el Señor les otorgó por gracia. La palabra griega para ocupado es
katergasomai, que significa llevar a cabo el trabajo, trabajar completamente, continuamente, persistentemente y perseverantemente. Entonces es un llamado y una exhortación a vivir ocupado en lo que debe estar un cristiano, ocupado en esa salvación que Dios le ha regalado. ¿Cómo? Viviendo para su gloria, obedeciendo su palabra, proclamando su palabra, esforzándonos por servir al Señor. Ahora, mire qué hermoso esto, ¿no? Esta palabra katergasomai, que es para la palabra ocupado, tiene la intención de que nosotros trabajemos completamente, continuamente, persistentemente, perseverantemente en la formación de Cristo en nosotros. El cristiano, mis amados hermanos, debe dar evidencia constante en su vida diaria de que está ocupándose realmente en su salvación. En pocas palabras, el cristiano debe demostrar con su vida la obra de su salvación. El fruto de su salvación debe hacerse evidente en la vida de todos los que le rodean. Día a día, mis amados hermanos, debe ir cumpliéndose más plenamente, con temor y temblor. Ese temor y temblor es un llamado a la diligencia, a estar constantemente activos en el trabajo y en el servicio al Señor, con una preocupación verdadera. ¿Cuántos están preocupados y ocupados en su salvación? Porque uno no puede ser salvo y vivir indiferente a las cosas espirituales, vivir indiferente ante la necesidad de la iglesia, de la obra, del mundo, de las almas. Entonces es un llamado a la diligencia, a estar constantemente activos. ¿Cuántos están activos? Algunos están retirados, algunos están jubilados, algunos ya están fuera de servicio. No, mis amados hermanos, el llamado es a estar activos en el servicio al Señor con una preocupación verdadera. Significa que tomamos en serio la petición del Señor de ocuparnos en las cosas que conciernen a los creyentes. ¿Sabía usted que como cristianos tenemos responsabilidades? Bueno, tenemos que ocuparnos de ellas. Es su responsabilidad orar, es su responsabilidad predicar, es su responsabilidad congregarse, es su responsabilidad servir en la iglesia, es su responsabilidad servir en la obra, es su responsabilidad, no la de un grupito nada más, es la responsabilidad de todos. Por eso dice: ocupaos con temor y temblor en vuestra salvación. No se trata del terror y del temor de los esclavos que le tienen miedo espantoso a su amo, ni tampoco del miedo y el temblor ante la perspectiva del castigo. No está hablando de eso, para nada en lo absoluto. Procede de dos cosas. En primer lugar, de un sentimiento de nuestra propia humanidad y de nuestra propia impotencia para enfrentarnos triunfalmente con la vida. Es decir, no es el temor y el temblor que nos hace escondernos de Dios, sino más bien el temor y el temblor que nos impulsa a arrojarnos en sus brazos con la seguridad de que sin su ayuda no podemos enfrentar efectivamente la vida, mis amados hermanos. En segundo lugar, del horror de no ofender a Dios. Cuando amamos de veras a una persona, no tememos el mal que nos pueda hacer, sino que le podamos hacer el mal que podamos hacerle nosotros. Ahora, no es algo que nosotros hacemos por nosotros mismos y por nuestra propia fuerza. Pablo dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios obra en nosotros mediante su Espíritu Santo, habilitándonos, capacitándonos para obrar conforme a su voluntad. En pocas palabras, Él nos ayuda mediante su Espíritu para que podamos llevar a cabo su voluntad. Ahora, esto es hermoso, es maravilloso, que el Señor nos pide y nos exige, pero nos ayuda a cumplir todo cuanto nos exige. Él no solamente nos dice: hagan esto, hagan aquello, o dejen de hacer esto y dejen de hacer aquello. Dios nos exige y Dios nos demanda. Pero así como nos exige y nos demanda, nos capacita para hacer lo que nos pide y lo que nos demanda. Por lo tanto, no hay excusa válida delante de Dios. Si Él nos dice que nos separemos, que nos apartemos, es porque Él nos da la gracia y el poder mediante su Espíritu para poder vencer todo pecado, toda maldad. Y si Él nos pide que hagamos cosas para Él, es porque Él nos da valentía. La Biblia dice: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Eso es lo que ha hecho el Señor por nosotros, mis amados hermanos. La palabra que Pablo usa para obrar y hacer es la misma. Es la palabra griega energeo, que significa ser activo, eficiente, obrar, operar. Hay aquí dos cosas significativas, mis amados hermanos. Siempre se usan de la acción de Dios
y una de la acción efectiva. La obra de Dios no se puede frustrar ni quedarse a media. Tiene que ser efectiva y completa. El Señor es quien en realidad produce buenas obras y frutos espirituales en la vida de los creyentes. San Juan capítulo 15 dice, ¿verdad?, que debemos llevar fruto. Y la Biblia dice que Él es la vid, nosotros los pámpanos, que debemos permanecer en Él, porque apartado de Él o separado de Él, nada podemos hacer. Él obra en nosotros por medio de su Espíritu Santo en nuestro ser interior. Toda la epístola, mis amados hermanos, es una invitación a avanzar hacia la madurez. Y parte de esa madurez es que los filipenses habían crecido hasta no necesitar la mirada vigilante de su maestro espiritual. Ahora, qué bueno es que nuestros hijos podamos confiar en ellos, en que van a conducirse como corresponde, aunque no estemos nosotros allí. Pero qué bueno es que la iglesia y que nosotros como cristianos podamos conducirnos como corresponde sin tener un vigilante al lado. Yo creo que todo cristiano debe saber que Dios está en todas partes. Debe saber que Dios todo lo ve, que Dios todo lo sabe y que su Espíritu Santo debe redarguirnos en ciertas circunstancias y en ciertas ocasiones. Entonces avancemos, mis amados hermanos, hacia la madurez. Seamos luz en medio de las tinieblas. Seamos personas que viven de manera diferente, que hacen cosas de manera diferente, no porque lo ven, no porque lo admiren, sino porque ese es su deber como cristiano. Esa es nuestra responsabilidad. Ese es el propósito. Dios nos ha llamado para que seamos lumbreras, como luminares en medio de este mundo en el que vivimos. Los filipenses, mis amados hermanos, tenían que vivir reteniendo la palabra de vida, reteniendo la palabra de verdad. Ahora, en la Nueva Traducción Viviente, me encanta cómo traducen estos textos que hemos leído. Dicen, queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Sigan viviendo de la misma manera que vivieron mientras yo estuve con ustedes. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Oiga bien, Dios trabaja ¿dónde? En nosotros. Y nos da el deseo, el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Es lo mismo que dice la versión Reina Valera, solo que aquí es más claro. Dice, ¿verdad? Que Él es quien produce en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Ahí está el llamado. Aférrense a la vida, Entonces, el día en que Cristo vuelva, dice el apóstol Pablo, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil, sino que hay fruto de lo que sembré en ustedes. Sin embargo, me alegraré y aún si tengo que perder la vida derramándola como una ofrenda líquida a Dios, así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios, yo quiero que todos ustedes participen de esta alegría. Claro que sí, deberían alegrarse y yo me gozaré con ustedes. Entonces, ¿a qué nos está llamando Pablo? ¿O a qué nos está llamando el Señor por medio del apóstol Pablo? A que vivamos el evangelio, mis amados hermanos. A que seamos luz. A que no solamente lo vivamos de palabra, sino que vivamos el evangelio en acción y en hecho. Vivamos el evangelio en todas las áreas de nuestra vida. Empleo, educación, trabajo, en nuestras comunidades, con nuestros vecinos. Que siempre vivamos la palabra. Es el llamado del Señor. Compórtense como es digno de un cristiano. Sean como una estrella que alumbra en medio de la oscuridad. Que todo el mundo pueda ver en ustedes la obra que el Señor ha hecho. Ahora, si preguntamos en esta hora, ¿cómo ve la gente a los cristianos en el día de hoy? ¿Son diferentes los cristianos a las personas que no conocen a Dios? En teoría deberíamos serlo. Debería ser evidente. Pero en la práctica, especialmente en nuestros días,
La gente ya no sabe distinguir entre un cristiano y no cristiano, porque el cristiano canta las mismas canciones que el que no es cristiano. El cristiano hace lo mismo que hacen muchos que no son cristianos. El cristiano dice vulgaridades. El cristiano dice groserías. El cristiano habla como un impío, se expresa como un impío, repite las mismas palabras grotescas que los impíos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Dice la gente. Los cristianos siguen teniendo a veces conductas, mis amados hermanos, que en vez de ayudar a las personas que están sin Cristo, confunden a la gente. Ahora, no estoy diciendo que tal vez no existan los cristianos que hagan las cosas bien, claro que sí, pero la realidad es que lamentablemente hemos hecho a un lado esta responsabilidad de ser luminares, de ser luz en medio del mundo, y la gente está confundida, mis amados hermanos, porque nuestro cristianismo, a veces lo que decimos con nuestra boca no es lo que confirman nuestros hechos. Y Pablo dice, queridos hermanos filipenses, yo quiero que ustedes puedan seguir viviendo obedientemente, aunque yo no esté. Así como obedecieron cuando yo estuve entre ustedes, síganlo haciéndolo ahora. Que nadie tenga nada que decir en contra de ustedes. Que nadie tenga nada que decir en contra de cada uno de ustedes. Pero lamentablemente no es el parecido de la iglesia del día de hoy. Pero para eso estamos, amén, estudiando la palabra del Señor. Para eso estamos, para hablar la palabra del Señor. Para que seamos exhortados, para que seamos animados, para que podamos meditar en ella y decir, bueno, Señor, todos hemos cometido errores en algún momento de nuestra vida. Hemos tenido una actitud que no ha sido quizás la más incorrecta, pero ¿sabe? También es cierto que una actitud incorrecta puede corregirse y un cristiano puede equivocarse, pero qué bonito es y qué testimonio maravilloso es que un cristiano se acerque a una persona a la cual quizás le demostró una acción que no era correcta y decirle, Juan, Pedro, Luis, quiero pedirte que me disculpes, quiero disculparme contigo, no fue correcto lo que hice, no fue bien ni la manera correcta, te pido que me disculpe. Como cristiano me siento mal. Primero porque esta no es la voluntad de Dios y segundo porque no te estoy demostrando algo correcto. Te pido que me disculpes, te pido que me perdones si es el caso de que sea de perdón y discúlpame por esa actitud que tuve contigo. Eso también habla de una persona transformada, habla de una persona cambiada, renovada por el poder del Espíritu Santo. Eso también le da testimonio a la persona. Oye, sí es verdad, él cometió un error, pero lo reconoció. En el día de hoy la gente no reconoce sus errores. La gente no pide perdón, la gente no pide disculpa, la gente atropella, abusa. Pero que un cristiano pueda hacer eso en el día de hoy es una gran bendición. Entonces, Pablo nos invita, mis amados hermanos, a que seamos luz, a que nos mantengamos en obediencia, a que sepamos que Dios lo que nos pide nos ayuda a cumplirlo, que hagamos todo sin murmuración y sin contiendas, sin pleito, para que seamos irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Usted tiene que entender que nosotros estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Y estamos en una generación no buena, escuche bien, no una generación más o menos, no, estamos en medio de una sociedad, en medio de un mundo corrompido, es lo que dice la palabra del Señor, perverso, en medio de la cual resplandecemos como luminares en el mundo. ¿Dónde se ve mejor la luz? Mientras más oscuro, más claramente se identifica la luz. Lo que Pablo está diciendo, en medio de una generación maligna, en medio de un mundo corrompido, ustedes deben hacer una gran diferencia. Deben hacerse notar, no porque ustedes quieran hacerse notar, sino porque es evidente que haya justicia en nosotros, que haya rectitud, que haya compromiso, que haya fidelidad, que haya obediencia, que nosotros respetemos las normas, aunque los demás no las respeten, que respetemos las leyes, que nosotros seamos condescendientes, que nosotros seamos misericordiosos, que nosotros aprendamos a perdonar. Eso no es común. Y por lo tanto, dice Pablo, que vamos a brillar en una generación maligna. Asidos de la palabra de vida. Significa, agárrense de la palabra, de la verdad. Y luego dice, para que el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Aunque yo sea derramado en libación sobre el sacrificio
y servicio de vuestra fe. Me gozo y me regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo, mis amados hermanos. Gloria a Dios por su palabra. Ahora, yo espero en el Señor que pues nosotros sepamos y entendamos que esto no es un juicio de valores, que no estamos aquí para cuestionar a nadie, ¿verdad? Estamos aquí para reconocer como creyente nuestra necesidad de vivir a la luz del contexto de la palabra. ¿Que cometimos errores? No hay problema. Podemos pedir perdón, podemos pedir disculpas al Señor, podemos arreglar las cosas. Eso también es de cristiano. El cristiano no es cristiano porque sea perfecto, no. El cristiano va camino a la perfección, va rumbo a la perfección. Dios está trabajando en nosotros. Y la gente también puede darse cuenta de que, oye, me sorprendió la actitud de esta persona. Cometió un error, se equivocó, pero fue sencillo, fue humilde, vino delante de mí, me pidió disculpa. Siempre tenemos la excusa, ¿y qué hacemos si la otra persona no quiere? No pasa nada, si la otra persona no quiere, es su problema. Yo no puedo hacer lo que no me corresponde a mí, pero cumplo mi responsabilidad, lo que a mí me corresponde. Entonces, ocupémonos en vivir de acuerdo a nuestra confesión de fe. Ocupémonos a vivir de acuerdo a lo que profesamos. Si profesamos ser cristianos, vivamos como cristianos. Si profesamos ser hijos de Dios, hagamos las cosas que hacen los hijos de Dios. Si profesamos vivir la fe cristiana, practiquemos la fe cristiana. ¿Y cómo practicamos la fe cristiana? En nuestro día a día, en nuestro caminar diario. Vivamos en obediencia. Dios está en todas partes. Dios todo lo ve. Él me demanda a mí que viva conforme a su voluntad. Pero es que es difícil. Él te ha dado su Espíritu Santo. Él te da tu palabra. Él está allí para ayudarte. Él no te pide nada que tú no puedas hacer. Y quítate la mentira y la idea que el diablo y el enemigo han metido en la cabeza de que no podemos vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Todo lo que la palabra de Dios nos pide es porque nosotros lo podemos vivir. Así que oremos en esta mañana. Padre, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, por tu verdad. Gracias, Señor, porque tienes compasión de nosotros, porque conoces nuestras debilidades, Señor, y porque tú quieres brindarnos a nosotros, Señor. Padre, la oportunidad y la bendición, Señor, de ser fortalecidos en ti en el poder de tu fuerza, Señor. Gracias porque tu palabra es viva, es eficaz, ella cumple el propósito para el cual ha sido enviada, ella nunca regresa vacía, Señor. Sé que tú nos animas, sé que tú nos exhortas, que tú nos llamas la atención para que vivamos de acuerdo a tu palabra. Señor, en esta hora te pedimos, Señor, ayúdanos a hacer luz, Señor. Ayúdanos a nadar en contra de la corriente de este mundo, Señor. A ser misericordiosos, Señor, a ser generosos, a ser, Señor, perdonadores, Señor, a ser también pacientes, Señor, a ser nosotros pacificadores, Señor. Ayúdanos a hacer luz. Ayúdanos, Señor, a demostrar tu gloria y tu poder. Ayúdanos, Señor, a mostrarle al mundo la obra, Señor, maravillosa que tú has hecho en nosotros, Señor. No es que seamos competentes por nosotros mismos, Señor. No es por nuestra propia fuerza, es tu gracia en nosotros. Te damos gloria y honra, Señor, porque nos recuerda que no estamos en el mundo, Señor, para confundirnos con el mundo, Señor. Estamos en el mundo para ser un faro de esperanza, Señor. Para ser una luz, Señor amado, que alumbra, Señor. Que permite que otros puedan ver tu gloria en nosotros, Señor. Que permite, Señor, que nosotros podamos ser un faro al cual mucha gente, Señor, pueda acercarse para refugiarse, para recibir consuelo, para recibir palabra. Oh, Señor amado, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a mostrar tu grandeza. Te pedimos perdón, Señor, por todo pecado cometido de pensamiento, palabra y hecho. Pensamos en este momento en cualquier persona que hayamos ofendido, a cualquier persona que hayamos afectado con nuestra conducta, que hayamos confundido con nuestras acciones, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. Hay cosas que ya no podemos cambiar, Señor. Hay cosas que ya quedaron en el pasado, pero podemos, Señor, vivir en el presente de manera diferente, Señor. Y si tú tienes en tus planes, y si así es tu voluntad, y si así lo permiten las circunstancias, tenemos que arreglar las diferencias y las cosas con alguien, ayúdanos, Señor. Danos la gracia, Señor. Oramos por esa persona. Danos la fortaleza. Prepara el ambiente, ese espacio para nosotros poder acercarnos y decirle, yo soy cristiano. Yo soy una persona que he conocido de Dios. Te pido perdón porque actué mal, porque no hice las cosas bien, porque te ofendí, porque tuve una acción y una conducta incorrecta y no he podido estar tranquilo, porque dentro de mí mora el Espíritu Santo que me redarguye, que me corrige y me he sentido mal y he tenido la necesidad de venir delante de ti a disculparme y a pedirte perdón y a decirte que estoy avergonzado de lo que hice. Señor, ayúdanos.
porque eso también testifica de tu obra en nosotros, Señor. No somos cristianos porque seamos perfectos, Señor. Perfecto solamente eres tú, Padre amado, pero tú estás trabajando en nuestro carácter y tu palabra va moldeando nuestro carácter. Y un día, Señor, seremos transformados completamente y seremos librados, Señor, de toda debilidad, Señor, del cuerpo, de la carne, de nuestra mente, de nuestras emociones. Por eso te alabamos y te bendecimos. Bendice a mi familia, bendice a mis hermanos, bendice a nuestros amigos, a los que nos escuchan, a los que tal vez, Señor amado, necesitaban escuchar esta palabra. Glorifícate en sus vidas, Señor. Gracias porque eres fiel y porque eres verdadero. En el glorioso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga, mis amados hermanos. Abrazo para todos. Que el Señor les guarde. Gracias por estar allí pendiente. Y nada, nos vemos si el Señor lo permite y es tu voluntad el día de mañana. Así que un abrazo grande para cada uno de ustedes y sigamos adelante. Amén. Confiemos en el Señor en todo. Echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, todas nuestras cargas, preocupaciones y confiemos en que de Él viene la ayuda y viene el socorro. Abrazo para